Padre, Señor, hermanos, hermanos, Dios los bendiga mucho. Le damos gracias a Dios por un día más que Él nos regala, un día más, ¿no es cierto?, donde Dios nos permite pasar y bueno, donde nosotros seguimos aprendiendo y donde vemos, ¿no es cierto?, la gloria de Dios en todas las cosas que nos van pasando. Yo le agradezco a Dios porque me permite en esta noche estar junto al hermano y bueno, con él poder compartir, ¿no es cierto?, Eh, este momento y poder prepararnos para poder pasar esto. Es como que se nos va complicando un poco porque quisimos hacerlo de otra manera y no lo pudimos hacer y estamos buscando la vuelta para poder encontrar la forma de poder transmitirlo y comunicar, ¿no es cierto?, una palabra que le pueda ser de aliento y los pueda edificar. Yo hoy le pedía, ya en estos días le estaba pidiendo a Dios que me concediera, ¿no es cierto?, el poder compartir una palabra con todos ustedes por las situaciones que uno vive diariamente. Eh, de repente, ¿no es cierto?, porque parecería como que esto no pasa más, sin embargo, esto ya está pronto a pasar, no va a faltar mucho para que esto pase. Seguramente que cuando Dios diga hasta acá nomás es cuando ya todo va a terminar y nosotros vamos a poder continuar con nuestra rutina, vamos a continuar con el culto, ¿no es cierto?, vamos a continuar en el trabajo de la obra del Señor, ¿no es cierto?, que es sembrar la palabra en justicia, de poder predicar el Evangelio, de poder hacer nuestro culto para el Señor, sacrificio de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es por lo que nosotros venimos orando ahora. Hoy nosotros vemos la mano de Dios tendida en toda, dice su palabra, calama al justo y Dios le oye, la oración del fiscal del justo, ¿no es cierto? Todo lo puede. Entonces uno mira en la relación que nosotros tenemos con Dios como hijo de Dios, cómo es que Él viene escuchando nuestras oraciones cuando nosotros nos juntamos a orar por la mañana, por la noche, ¿no es cierto? Por la tarde, por la noche, ¿no es cierto? En el momento que tenemos libre para poder orar, también pedirle a Dios, ¿no es cierto?, rogarle a Dios, primeramente por nuestras vidas espirituales, para que Dios nos vaya afirmando, Dios nos vaya fortaleciendo y Él nos vaya fortaleciendo y afirmándonos todos los días, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Él, de que podamos entrar a su presencia para ir conociéndolo más, ¿no es cierto?, y poder ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Señor. Hoy, mientras los jóvenes estaban ensayando, los hermanos estaban ensayando, yo me puse a estudiar ahí un rato para ver si puedo terminar los estudios que estoy haciendo y miraba en el libro de los Hechos, después que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice que él anduvo 40 días acá en la tierra y bueno, en esos 40 días dice que le dio directiva a sus discípulos porque iban a ser enviados a hacer un trabajo. Entonces no los mandó automáticamente y directamente, no los mandó, sino que dice la palabra de Dios que les dijo, ¿no es cierto?, sentado en Jerusalén y esperar ser investido con el poder de lo alto. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, algo que todos sabemos que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿no es cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, es cuando después que estuvo en el cielo Dios envía el poder de su Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban orando unánime, ¿no es cierto?, en el aposento alto donde estaban sus discípulos, los apóstoles, y ahí comenzó Dios a hacer una obra, es cuando comienza la iglesia, ¿no es cierto?, en una situación donde la gente estaba viviendo mal, ahí los hebreos siendo esclavos de los romanos, ¿no es cierto? Y bueno, el pecado también existía ya en aquel tiempo, el hombre era malo, ¿no es cierto? Quizás no tanto como ahora, pero el hombre se manifestaba en su maldad también. Pero Dios comenzó a hacer algo a través de su discípulo. La carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, habla, ¿no es cierto?, en el capítulo 5 dice de que nosotros somos embajadores de Dios en nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Hoy nosotros siendo miembros del cuerpo de Cristo, quienes representamos a Dios acá en la tierra, somos nosotros. Dios nos puso a nosotros y nos envió a nosotros para poder predicar la palabra, llevar este evangelio, ¿no es cierto?, dando testimonio de toda la manera, a través de lo que nosotros estamos aprendiendo, por lo que estamos hablando y por lo que estamos viviendo, también estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, lo que es la conducta, carácter, la moral, y le estamos transmitiendo a los hombres fe para que ellos puedan llegar a creer en Dios de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros ahora. Porque no vamos detrás de la riqueza, ni estamos yendo detrás de la economía o detrás de los alimentos. No estamos yendo detrás de las sanidades. Y Dios no ha dejado de hacerlas, ninguna de estas cosas, porque Él sigue siendo el mismo, Él no cambió para nada. Él suple todas nuestras necesidades, sana nuestras dolencias, escucha nuestras oraciones y nos fortalece todos
todos los días, que para eso le envió el Consolador, su Espíritu Santo, para que en los momentos más difíciles el Espíritu Santo se encargue de consolarnos, de enseñarnos, de guiarnos, ¿no es cierto? Y de ir llevándonos hacia donde nosotros tenemos que ir. Y el propósito de Dios es firme, no hay nada que lo vaya a detener, algo que siempre lo estamos diciendo, para que nosotros no desmayemos en el intento, sino que tengamos puesta la confianza. Nuestro Señor Jesucristo, lo que relata las Escrituras, es que Él vino como hombre acá en la tierra, ¿no es cierto? Él no vino, dice, no escatimó el ser igual que Dios, dice, como cosa a que aferrarse, lo habla en la carta a los filipenses, ¿no es cierto? Dice, sino que se hizo hombre, se humilló y se hizo hombre, ¿no es cierto? Y como hombre estuvo acá en la tierra y tuvo la misma necesidad de las situaciones que hoy quizás tenemos nosotros. Por eso que el escritor del Hebreo decía que por todo lo que él padeció aprendió la obediencia, ¿no es cierto? Y él que fue tentado en todo, ese poderoso es para socorrer a todos aquellos que son tentados. Y esa tiene que ser nuestra seguridad y nuestra confianza. Hoy nosotros miramos, Dios nos libertó a nosotros de la esclavitud del sistema de este mundo, nos libertó de la esclavitud del pecado, nos hizo libre de la maldición, nos libró, ¿no es cierto?, de esa vida vana que nosotros teníamos, para que la vida que hoy tenemos nosotros, que es la que tiene un verdadero sentido, ¿no es cierto?, se pueda manifestar a través de nosotros, que pueda edificar en el corazón de otros de la misma manera que Dios está edificando en nosotros. Hoy nosotros podemos llegar a entender cosas que de repente otros no está entendiendo, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, porque tenemos la guía, tenemos la dirección y tenemos los apóstoles, que son aquellos que se encargan de instruirnos, de enseñarnos, de perfeccionarnos, de alumbrarnos a nosotros, para que nosotros sepamos cómo debemos de conducirnos como la luz de este mundo y podamos llegar a entender, ¿no es cierto?, realmente lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Por eso que Dios nos decía en estos días, ya Dios nos preparó, nos venía preparando, ¿no es cierto?, por las cosas que iban a pasar, y nos venía preparando para que ahora nosotros seamos aquellos, ¿no es cierto?, que podamos practicar todo eso que estuvimos aprendiendo durante tanto tiempo, que va a ser de mucho beneficio para otros. Porque si hoy el hombre, ¿no es cierto?, necesita de la ayuda, no es el hombre el que lo va a ayudar. Y eso nosotros lo tenemos bien claro. Porque si hay algo que tenemos que entender es esto: ¿a dónde vamos a ir nosotros a buscar la ayuda? ¿A quién le vamos a pedir socorro? Nuestro socorro no es algo terrenal, nuestro socorro proviene del cielo, nuestro socorro viene de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso que tenemos siempre presente lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que Dios le dice a Jeremías, clama a mí, no le dijo que clame a otro, que clame a él y le enseñaré cosas grandes y ocultas que el hombre no la está conociendo, porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, si no es revelada al corazón del hombre, ¿no es cierto?, el hombre jamás va a llegar a entender lo que es el plan y el propósito de Dios. Pero para que Dios se lo pueda revelar, el hombre tiene que morir y nacer de nuevo. En esa muerte, en ese nuevo nacimiento, Dios empieza a hacer una obra, una vida de ese hombre que nació de nuevo, ¿no es cierto?, donde Dios se encarga de ir perfeccionándole, y cuando se lo va perfeccionando y le va enseñando, llegado un momento, tenemos que ser nosotros quienes tenemos que tomar una determinación y una decisión sobre lo que queremos hacer. Acá no se trata de repente de que Dios nos diga a nosotros, ¿no es cierto?, hoy tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar de hacer aquellas otras cosas, sino que se encarga de enseñarnos y nos ayuda a nosotros para que seamos nosotros quienes podamos practicar esta vida, sembrar en justicia para poder cosechar vida eterna. Mirá, ¿no es cierto?, que si nosotros queremos dormir, queremos descansar, queremos tener paz, tenemos que practicar la justicia, ¿no es cierto? La práctica de la justicia está en la vida del hombre nuevo, en la vida del hombre espiritual, ¿no es cierto? Y eso ya es algo natural en aquellos que han creído, ¿no es cierto?, que si bien tienen situaciones, tienen lucha por causa del pensamiento, las emociones, ¿no es cierto?, que van en contra de lo que es el conocimiento de Dios, nosotros sabemos que Dios nos dio una vida que no es una vida terrenal, sino que es una vida espiritual. No hablamos ni de extraterrestres ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que se nos fue imputado a nosotros, que se nos fue confiado a nosotros. Bendito sea el Señor. Yo quiero compartir un pasaje de las Escrituras con ustedes en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, el versículo 5, dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de la cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos.
todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos vosotros, por todos, dice, la muerte por todos. Entonces, nosotros vemos, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste, dice, de gloria, lo coronaste de honra, ¿no es cierto? Y lo pusiste sobre las obras humanas. Y él nos puso a nosotros en Cristo Jesús, un hombre, ¿no es cierto?, acá en la tierra, y nos puso en Cristo Jesús para hacer una obra con nosotros y a través de nosotros, ¿no es cierto?, que pueda glorificar el nombre de Dios. Hoy, mientras estábamos orando, venía este pasaje, ¿no es cierto?, del libro de Josué, capítulo 1, cuando Dios le dice a Josué, ¿no es cierto?, que cruzara el mar, ¿no es cierto?, que cruzara y pasara a la tierra prometida y tomara posesión. Yo les comentaba y le decía, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel rechazó el pasar. Ellos habían mandado a los espías, fueron, miraron la tierra, cuando vinieron hicieron que el corazón de 600 hombres, 600.000 hombres se volvieran en contra de Dios, en contra de Moisés. Y no quisieron entrar. No solamente eran 600.000 hombres, porque hay que encontrar a las mujeres que estaban ahí también con ellos, ¿no es cierto?, que no quisieron entrar. Y no solamente es que le desobedecieron, sino que fueron rebeldes al mandato de Dios. Dios le dijo, entren y tomen posesión de la tierra. Y ellos habían visto el fruto de la tierra, que la tierra fluía leche y miel, ellos lo habían visto, pero midieron su fuerza con los gigantes que estaban del otro lado. Pero ellos ya algo que era como que era común para ellos, que cada vez que ellos se quejaban tenía que pasar algo. Cuando salieron de Egipto, ellos se preguntaron, ¿nos trajiste hasta acá para que muramos acá? Se encontraban montañas a sus costados y de frente tenían el mar y por detrás tenían a Faraón con todo su ejército que venía para matarlos. Se encontraron acorralados, pero no levantaron su mirada para pedirle ayuda a Dios. Fueron a Moisés y se quejaron con Moisés, ¿no es cierto?, esperando que Moisés hiciera algo, pero Moisés no iba a hacer nada si Dios no lo mandaba a hacer, aunque era el enviado de Dios para libertar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de la esclavitud en la que él se encontraba. Hoy para nosotros, ¿no es cierto?, es nuestro Señor Jesucristo, aquel que Dios envió para librarnos a nosotros, y libró a todos los hombres, ¿no es cierto?, para presentar a todos los hombres sin mancha y sin arruga delante de la presencia del Señor, a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre por el cual el hombre pueda alcanzar la salvación, y si nuestra mirada no está puesta en los hombres, pero está puesta en nuestro Señor Jesucristo, seguramente que estando en Él nosotros somos más que vencedores, no importa cuál sea la situación que nosotros podamos estar pasando. Pero dice que Moisés, habiendo ya tenido la experiencia, ¿no es cierto?, de lo que le había pasado con aquellos que rechazaron querer entrar a la tierra prometida, volvieron, dice, para atrás, se fueron al desierto y en el desierto murieron todos y lo único que entraron son aquellos que nacieron de nuevo, ¿vio?, los niños. Esos que nacieron de nuevo, los cuales Dios se encargó de perfeccionar, y cuando Josué, le dice, ¿no es cierto?, pasemos al otro lado, ellos cruzaron del otro lado y cuando se encontraron frente a Jericó, Dios les dio la directiva de lo que ellos tenían que hacer, ¿no es cierto?, contra esa muralla tan grande que se levantaba delante de ellos y que no había forma de entrar, ¿no es cierto?, para tomar posesión de ese lugar. Pero Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tema ni desmaye. Es lo que Dios nos viene diciendo permanentemente a nosotros porque somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros miramos la carta a los Efesios y dice que donde está Cristo sentado, estamos sentados también nosotros como miembros de su cuerpo. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Por eso que Dios nos venía hablando y nos decía, poner la mirada, ¿no es cierto?, en las cosas de arriba. No miremos lo de acá de la tierra, porque si nosotros vemos la tierra, vemos las cosas que están pasando y es una realidad. No es que se esté mintiendo, ¿no es cierto?, y entonces estamos viendo, pero el pensamiento del hombre nos hace dudar de repente, ¿no es cierto?, como para que nosotros podamos continuar. Pero gracias a Dios, que siempre viene la palabra de Dios de aliento que nos va fortaleciendo y nos va afirmando a nosotros para que nosotros no retrocedamos, sino que nosotros podamos pararnos firmes en la fe para que el enemigo huya de delante de la presencia del Señor y nosotros continuemos avanzando para poder alcanzar el propósito del Señor. El plan de Dios es firme. Dios se propuso hacer algo con nosotros y no va a haber nada que vaya a detener lo que Él se propuso hacer con nuestras vidas. Y el propósito de Él es de presentarnos a nosotros, de mostrarnos, de exhibirnos a nosotros. Por eso es que Dios hizo una obra con nosotros. Entonces dice, ¿qué es? Dice, bendito sea el Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerde de Él?
¿No es cierto? Si el hombre pecó y desobedeció desde el principio, pero nosotros nos mató y nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Y nacimos gracias a aquel hombre que entregó su vida por todos los hombres para que por medio de él nosotros entremos a la presencia de Dios y tengamos una relación con Dios. Es el que derramó hasta la última gota de su sangre, es el precio que él pagó por todos nosotros. Entonces, dice que es el hombre para que te acuerdes de él, nos coronó de honra, de gloria, ¿no es cierto? Y nos confió a nosotros lo que de repente no le confió a otro. Por eso que la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, mire, yo se lo voy a compartir. 5:19 dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nos confió a nosotros esto, nos envió a nosotros a poder llevar esta palabra de reconciliar al hombre. Nosotros que mostremos la conducta, carácter moral, ¿no es cierto? La vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo y que el hombre lo pueda ver a través de cada uno de nosotros. Esto, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor, es algo que Dios nos concede, ¿no es cierto? Y que no se le ha concedido a todo, porque la palabra de Dios en la carta a los Romanos en el capítulo 1 dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo en la segunda carta a Timoteo le dice, ¿no es cierto?, a Timoteo en el capítulo 6, le dice, ¿no es cierto?, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, ¿no es cierto? Como diciéndole, fíjate, vas a abandonar ahora, ya dónde estás, estás a la puerta, estás alcanzando y ahora querés dejarlo todo, después de tantas cosas que hiciste, después de haber recibido tantas instrucciones y que se te haya transmitido esta vida, no solamente por el conocimiento, sino por el diario vivir, ¿no es cierto? Lo veían al apóstol como un ejemplo, por eso que en algún momento él dijo, ¿no es cierto?, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, démosle gracias a Dios porque tenemos inmenso privilegio nosotros de ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y si nosotros nos detenemos y si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos miedo, ¿no es cierto?, a lo que pueda llegar a pasar, ¿qué quedan de aquellos que no tienen a Dios en su corazón? ¿Qué queda para aquellos que no son miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Y que están esperando que nosotros vayamos a la presencia de Dios para pedirle por ello a Dios, ¿no es cierto?, para que Dios sea quien los ayude y los libre, ¿no es cierto?, de las cosas feas que están pasando ahí afuera. Por eso, mire, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le habla a Timoteo alentándolo, ¿no es cierto?, porque lo que le fue confiado a la iglesia no se le fue confiado a cualquiera. A la iglesia se lo confió, a aquellos que nacieron de nuevo, a aquellos que creyeron. Por eso que es el hombre para que Dios se acuerde de él, ¿no es cierto? Y de Adán no había nada que acordarse, pero nuestro Señor Jesucristo dejó un ejemplo para todos nosotros, ¿cierto? Nos dejó un legado para todos nosotros, no dejó a nosotros, ¿no es cierto?, como quien dice de repente, un testamento, ¿no es cierto?, y que hoy nosotros estamos haciendo uso de todo eso. Dice, fuimos enriquecidos con todas riquezas espirituales y no lo recibimos todo porque en parte hemos recibido una porción de todo lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar de lo que Dios nos ha dado, pero no detenernos, no tener temor, sino confiar que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Los aliento en este día, ¿no es cierto? Los aliento a poder creer y a ver la obra de Dios en cada uno de ustedes. No es por cómo usted se viste, es por cómo Dios lo vistió y cómo usted se va vistiendo por lo que va haciendo todos los días, practicando la justicia de Dios. Que Dios los bendiga mucho, que Dios les conceda toda gracia, que Dios les conceda toda sabiduría, ¿no es cierto? Y que siga prosperando todos sus caminos, ¿no es cierto?, en estos tiempos, ¿no es cierto?, en los que estamos viviendo. No dejen de orar, no dejen de buscar la presencia de Dios, no dejen de estudiar las Escrituras, no dejen de escuchar palabra de Dios, sino fortalezcanse, aliméntense, lo necesitamos, todos lo necesitamos. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, ¿no es cierto? Y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos concede esta gracia, ¿no es cierto?, de que hoy quizás nos podemos estar unidos. Físicamente no nos podemos reunir en un solo lugar, pero nos hemos unido en el Espíritu. La necesidad de ustedes es mi necesidad. Lloramos con los que lloran, nos gozamos con los que se gozan. Nosotros estamos para alentar a los débiles
¿no es cierto?, para poder fortalecerlo, para que no se detengan, sino que puedan continuar. Dios los bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, que tengan una muy buena noche, ¿no es cierto?, y un hermoso amanecer. Que Dios los bendiga mucho. Amén.